Bueno, seguimos en la tarde de T5 satelital, seguimos en nuestras tardes en el Canal Federal. Hoy vine a acompañar a Gaby en esta tarde del 11 de mayo para recordar nada más y nada menos que la historia de nuestro himno nacional argentino. Estamos en una jornada especial en la que recordamos aquel 11 de mayo de 1813, cuando la Asamblea General Constituyente de 1813 proclamó al himno nacional como canción patriótica y la declaró símbolo patrio. Por lo tanto, en esta oportunidad vamos a tener una comunicación. En esta tarde de T5 satelital nos comunicamos con Buenos Aires, con el teniente coronel Diego Gonzalo Cejas. Él es doctor en historia, es músico, es especialista en marchas militares, es un gran estudioso de la música militar y por eso hoy lo hemos invitado muy especialmente a compartir esta tarde con nosotros y a enseñarnos un poco, a iluminarnos un poco sobre esta magnífica historia que rodea a nuestra canción patria. Diego, a ver si te vemos, si estás ya por ahí. Mi querido Alexis, esa bellísima gente de T5 Satelital, muchas gracias por la invitación y ya de lleno nos metemos en esta historia fantástica que tiene esta composición de un hombre de uniforme también, como hoy me ven ustedes porque estoy en mi sitio de trabajo. Y me refiero al autor de la letra de esta marcha patriótica. Este fue el nombre inicial que tuvo esta pieza musical que hoy la conocemos como Himno Nacional Argentino. Fue compuesta por el capitán de patricios Vicente López y Planes. No es una obra que sale de este himno de factura neoclásica, cuyos versos, cuya primera y última cuarteta y coro cantamos hoy y nos identifica como argentinos. Es el símbolo musical de los argentinos. Yo les decía, no sale de una composición de esta índole, sino que el capitán Vicente López, que había peleado las invasiones inglesas en el cuerpo de los criollos, en el cuerpo de los patricios, estrena su vena poética en otro poema, El Triunfo Argentino. De modo que ya es un poeta de valía en Buenos Aires. Y la música de esta composición se la encargan al único músico profesional que había en el Río de la Plata, el catalán Blas Parera. Esta marcha patriótica, y si digo marcha, es porque es la forma musical que tenía esta composición, un paso acompasado y marcial para entusiasmar a la guerra, para marchar sobre sus pasos, para cantar los valores que seguían aquellos patriotas que nos dieron nuestro himno. Entonces, ambos, el poeta y el músico, concilian en esta genial composición que, como vos bien decías, alcanzó el rango de himno nacional un 11 de mayo de 1813, merced a una de las pocas acciones que pudo hacer la Asamblea General Constituyente. Como su nombre lo indica, nos debía dar una constitución, pero presa de la inestabilidad política del momento, de la guerra por la independencia, apenas pudo darnos algunas medidas y entre ellas la consagración oficial del himno nacional argentino. Es audaz la medida, es audaz porque esos versos de Vicente López hablan del surgimiento de las Provincias Unidas del Sur, una nueva entidad política. Allí tenemos en la escena que ustedes nos muestran el estreno del himno nacional en la casa de Mariquita Sánchez de Thompson. Allí está cantando el himno Remedios de Escalada y están las madrinas espirituales del himno allí enfrente. Y detrás están, esa es la partitura de Pedro Esnaola, de un arreglo de 1860. En fin,
cuántas historias en torno a esta marcha que fue estrenada formalmente en esta ocasión. Y allí, fíjense, la mirada central de esta escena es de Remedios de Escalada, que canta el himno, y enfrente de ella está San Martín, porque por aquellos días San Martín, el promotor de esta, créanme, el promotor de esta canción patriótica, es el idilio entre el coronel de Granaderos y esta niña de la sociedad porteña. San Martín un poco es el promotor de esta canción, que no es la primera canción que nos identifica. Hubo una marcha, la canción patriótica de noviembre de 1810, de Esteban de Luca y de Blas Parera, el único músico profesional. Pero como identificaba esa junta que luego cayó, el segundo triunvirato, un poco propiciado por San Martín, también tiene su propia representación musical en este himno que luego alcanzó el rango de canción nacional. Allí vemos la escena donde las miradas centrales son la de San Martín con sus patillas y la niña Remedios de Escalada. Decime, Entonces, Diego, este himno... te pregunto algo, Diego. Esta escena tan representativa de la fecha en la que recordamos al himno se produce en la casa, en la tertulia de doña Mariquita Sánchez de Thompson, pero en realidad no es en la fecha del 11 de mayo, se supone que fue el 25 de mayo, ¿no es cierto?, de 1813. Claro, con motivo de una nueva celebración en torno a esa fecha tan cara a los criollos por entonces. Y ojo que hay una polémica en torno a esta pintura. Esta pintura es de 1908, fue pintada por Subercasox, un pintor chileno, bueno, estuvo casado con su señora hasta los 40 años y de buenas a primeras los dos resuelven ir al convento, la señora de Subercasox y el propio Subercasox. Y él pinta esta escena, tiene los personajes que allí participaron, tanto masculinos, está Pueyrredón, está Belgrano, está el mismo San Martín, y tiene a Remedios de Escalada, tiene allí las madrinas espirituales del himno, los padrinos espirituales del himno, y allí también está Cayetano Rodríguez, el cura que vemos en la escena, que tiene en su mano crispada una canción que fue nuestro segundo himno nacional. El primero, allí lo vemos al cura con su hábito, y está en su puño crispado una partitura de una composición que él de oír. Ahí lo vemos al maestro Blas Parera al piano, porque fue el músico que compuso esta soberbia obra. Y todo esto cambió el dispositivo simbólico del Río de la Plata. Teníamos una marcha real española, la que hoy suena era la marcha real española, pero cambia el dispositivo porque cuando se oía esa marcha real que nos remitía a la presencia del rey, debíamos bajar la cabeza en señal de estar sumisos, de ser súbditos de ese rey. Pero en cuanto surgen las canciones patrióticas, y la Marsellesa es la primera de esas canciones patrióticas, se irrumpe con un nuevo dispositivo, cantar nuestros lemas. Los franceses cantaron la Marsellesa con los puños crispados y con sus picas tomaron la Bastilla. Por eso es que nuestras banderas nacionales cuelgan de picas, cuelgan de lanzas, porque recuerdan a los soberanos que la soberanía justamente está en poder del pueblo. Bueno, otra de las adopciones de este dispositivo francés es cantar estas canciones patrióticas, y un poco nuestro himno nacional es hijo de la Marsellesa. Si aquella Marsellesa decía, y franceses, porque vienen a quemar nuestros campos, a violar a nuestras mujeres, nuestro himno nacional también nos recuerda los peligros de no empuñar las armas. Nos dice: ¿no los veis sobre México y Quito arrojarse con saña tenaz? Y cual lloran bañados en sangre, Potosí, Cochabamba y La Paz. Sí, sí. Totalmente. O irles en la cara: a vosotros,
se atreve, argentinos, el orgullo del vil invasor, vuestros campos ya pisa contando, tantas glorias, olear vencedor. Mas los bravos, que unidos juraron su feliz libertad sostener, a esos tigres sedientos de sangre, fuertes pechos sabrán oponer. Y luego también ya tiene algunas victorias que evocar. Ojo, para mayo de 1813 ya hay algunas victorias y ellas dicen en nuestro himno: San José, San Lorenzo, Salta y Tucumán. Aquí el brazo argentino triunfó, aquí el fiero opresor de la patria su cerviz orgullosa dobló. Si bien nuestro himno fue estrenado en ese clave, en ese piano de esta escena, luego también replicado por los niños cantores y la orquesta de Blas Parera, luego el medio de difusión fueron las bandas militares, y el ejército de San Martín tuvo 4 bandas militares que llevaron nuestra canción a Chile, a Perú, y fue la primera canción que cantaron los chilenos y la primera canción que cantaron luego también los peruanos. En un momento desesperado de la campaña, que es una gran tormenta de nieve en los Andes, San Martín reparte aguardiente, una suerte de coraje líquido que los caliente por dentro a sus soldados, pero también hace tocar el himno a 5.000 metros de altura, una especie de coraje sonoro que les infunde a sus soldados. Fue empleado también en la vuelta de Obligado, cuando la afrenta de la escuadra anglo-francesa quiso irrumpir los ríos interiores. La banda de patricios tocó el himno nacional y les recordó a los defensores sus deberes para con la patria. En fin, nuestro himno fue divulgado en torno a todos los festejos patrióticos, como vos bien referías hace un momento, también por las bandas militares en sus campañas, llevaron el himno nacional argentino, fue tocado en la Vuelta Obligado, fue tocado tantas veces en la Guerra del Paraguay, al inicio de cada hecho bélico, para recordarle a los soldados sus deberes, porque los soldados, quienes vestimos uniforme, juramos, tenemos un juramento: coronados de gloria vivamos o juremos con gloria morir. Y hasta en la Guerra de Malvinas, si bien no hubo bandas militares, sí hubo música militar, y los soldados en Darwin cantan el himno, y el 2 de abril se canta el himno a capela, de modo que es una canción que tiene mucho para decirnos y mucho para recordarnos, y mucho de polémica también, porque si bien sus versos nacen del contexto de una guerra, luego esa virulencia de la guerra se fue apagando, y los españoles, con quienes nos identificamos como madre patria desde 1860 o desde el aluvión inmigrante en adelante, se retiraban de los actos públicos cada vez que oían su pestífera hiel, o si suta cerviz, o a sus plantas rendido un león. Entonces reclamaron al presidente de la Nación que quite del himno todas esas estrofas que resultaban peyorativas. Y Roca quiere quitarlos de entrada. Y entonces algunos reclaman en el Congreso: sí, es cierto que ya no tenemos un himno de la patria, ¿cómo es posible? Entonces es una cuestión que tiene que zanjar Julio Argentino Roca, y da un decreto, creo que magistral, un 30 de marzo del año 1900, él da un decreto en el que dice que nuestro himno conserva la intangibilidad de sus versos, es decir, sus 9 estrofas, es decir, sus 20 minutos de canto, y alternar el coro, el coronado de gloria vivamos en cada parte, pero se ordena que en los actos públicos solo se cante la primera cuarteta, la última cuarteta y el coro, que es lo que cantamos habitualmente. En fin, estos son los motivos para recordar hoy, 11 de mayo, la consagración formal de este himno de la patria. Diego, es tan rico lo que nos estás contando que nos quedamos mudos acá en el estudio. No quise interrumpirte en ningún momento con ninguna pregunta porque no hacía falta, y porque además el relato el tuyo es de una claridad extraordinaria. Además, lo que queríamos rescatar hoy es el valor de nuestra canción patria, que nos emociona cada vez que la cantamos, pero que tiene una historia tan rica, como decías vos,
no exenta a polémicas, no exenta a situaciones que se discutieron mucho en la historia, pero desde ese 25 de mayo de 1813, cuando se estrenó en el Salón de Mariquita Sánchez de Thompson, es sin duda la canción que nos representa como argentinos. Quiero agradecerte. Quiero que se Sí, te escucho. Para que nos sintamos orgullosos. El himno francés era la marcha del Ejército del Rin, una composición que se adoptó para ser símbolo de los franceses. El himno inglés es un himno religioso como el himno norteamericano, que fueron adoptados para canciones nacionales de los respectivos países. Nuestro himno fue una composición que se encargó como himno y composición. Sufrió algunas modificaciones en su música, en su letra ya lo referí. La cuestión es que los músicos antes tocaban de oído, eran modestos nuestros músicos, les enseñaban de oído la música en las bandas militares, y entonces había tantas versiones del himno como bandas hubiese. Es entonces que en 1860 se le encarga al maestro Esnaola la redacción de una versión definitiva del himno. Y en esa versión definitiva, un poco ayornándose a los tiempos, lo hace lírico, no lo hace tan marcial como era al principio, sino que lo hace lírico. Y mi querido Alexis, sé que estamos escasos de tiempo, pero quiero decirles que ustedes los correntinos tienen un himno excepcional, también con una historia fantástica. Si bien el himno de ustedes, el que se conoce como himno de corriente, que así se lo llamó, y es la marcha a la lid, que es de 1839, que fue el grito de guerra de todos los ejércitos que Corrientes levantó contra Juan Manuel de Rosas. Quizá pueda dar a polémica, porque es en el contexto de nuestras guerras civiles, pero como composición musical, bellísima. A la lid. Esa es la marcha oficial del gobernador, a la lid. Pero anteriormente existe, desde 1910, el himno a Corrientes, que fue compuesto por Eneas Berardini. Es una por hermosa Berardini composición, y por Montserrat Zuleta. Exactamente, hecha en el contexto del centenario de la Revolución en 1910. Tenemos que dejarte, Diego, porque estamos con el tiempo ajustado, y yo no corto nunca, entonces en el control me quieren matar. Así que, Diego, gracias por compartir estos minutos con nosotros, por enseñarnos tanto. Hoy aprendimos algo más y mucho más de nuestra canción patria. Gracias, Diego Gonzalo Cejas, desde Buenos Aires, doctor en Historia, teniente coronel del Ejército Argentino, un estudioso de las marchas militares, un estudioso de la música, y no será la única vez que nos comunicamos, porque tenemos mucho que aprender de nuestras músicas patrióticas. A tus órdenes, Alexis. Gracias. Adiós. Y estamos en contacto siempre. Adiós. Qué interesante, Alexis, la verdad que cuánto de historia tiene nuestro himno, y realmente es tan bello, y más todavía si conocemos de dónde proviene y cómo se... Nos quedó poco el tiempo, porque quería saber sobre Mariquita Sánchez de Thompson, quería saber en ese momento el romance entre San Martín y ella, claro. Y Remedios de Escalada. Que un romance que fue muy comentado en la sociedad de Buenos Aires. Exactamente. En aquel momento. Bueno. Pero eso lo hablamos otro día. Bueno, nos queda pendiente, porque también es lindo conocer esa otra cara de la historia y lo que se vivía en ese tiempo. Y la figura de Mariquita Sánchez de Thompson. Exacto. La importancia que tuvo ella en las relaciones políticas de la época. Era, como hoy podríamos decir, una mujer empoderada.
Ay, me encantó. Absolutamente Me empoderada. encantó una mujer líder como a mí me gustan. Y una avanzada para la época. Avanzada para la época, nos vamos disfrutando de nuestro himno en esta ocasión, interpretada por los de Imaguaré. Y desde acá ya nos despedimos, nos volvemos a encontrar mañana a partir de las 15 horas. Gracias, Alexis. Gracias. Los escuchamos. Hoy de mortales el grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Hoy del ruido de rotas cadenas, ve dentro ya su trono dignísimo abrieron las provincias unidas del sur y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino. Salud al gran pueblo argentino, salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. Sean eternos